Bueno, en este ejercicio de regresión lineal nos dicen que se han tomado 5 muestras de la misma cantidad de glucógeno y se le ha aplicado una cantidad de glucogenasa. Es decir, esa sería la variable X, que se mide en milimoles por litro, y se anota en cada caso la velocidad de reacción, que sería la variable Y dependiente, y se mide en micromoles por minuto. Se han obtenido los siguientes datos, es decir, para esas 5 muestras se obtiene la cantidad de glucogenasa y se obtiene la velocidad de reacción. Entonces, en el inciso A nos dicen, se puede deducir a partir de estos datos que la velocidad de reacción, esta que está aquí, aumenta linealmente con la concentración de glucogenasa, es decir, esta que está aquí, en caso afirmativo de la expresión matemática del modelo de ajuste. Inciso B, si a una de las muestras le hubiésemos aplicado una concentración de 2.5 milimoles por litro, es decir, tenemos una muestra nueva, bien, la muestra número 6, para la cual nos dan el valor de la X, que es esta de aquí, la concentración de glucogenasa. Entonces, la pregunta es, si eso es así, ¿cuál habría sido la velocidad de reacción? ¿Cuál es la Y? Y por otro lado, una segunda pregunta que nos dice, ¿es fiable esta predicción que acabamos de hacer sobre la velocidad de reacción en función a esta concentración o este valor de la X? Bien, entonces este es un problema de regresión lineal porque vamos a ver cómo realmente si nosotros representamos esto en un eje de coordenadas X e Y, realmente vemos visualmente que existe un patrón de relación lineal entre estos datos. Bien, vamos a hacerlo, es decir, nosotros tendríamos que poner en un eje de coordenadas X e Y los valores de la X, los valores de la Y, y esto es un punto bidimensional, ¿no? 0.2 por 8 en el eje de coordenadas, ¿vale? Entonces, si nosotros dibujamos esos puntos, veremos que la relación realmente es lineal. Para representar esos puntos en el eje de coordenadas, vamos a dibujarlo aquí. Bien, entonces, como los valores de la X van desde 0.2 a 3, vamos a dibujar el rango del eje horizontal, que es donde iría la X, desde 0 hasta un poquito después del 3, por ejemplo 3.5. ¿Vale? Aquí ponemos el 0 y vamos a poner aquí 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5. ¿Vale? ¿Y hasta dónde llega el rango de la Y? Bien, la Y, el mínimo valor que toma es 8 y el máximo valor que toma es 60. Entonces vamos a dibujarlo de 0 a 60. Bien, 60 por ejemplo lo ponemos aquí, entonces la mitad, que sería 30, estaría por aquí, 20 y 10 por aquí y 50 y 40 por aquí. Bien, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Vale? Más o menos lo hemos dibujado bien. Si cada uno tiene en su mano pues una regla, mejor todavía, porque esto lo estamos dibujando a mano. Solo para hacernos una idea. Entonces, si queremos dibujar, como decía antes, estos puntitos, cada uno va a ser un punto bidimensional en ese eje de coordenadas, bien, con coordenadas X e Y. Por ejemplo, esta primera observación, que es la primera muestra, va a ser un punto con coordenadas 0.2 y 8. Es decir, vamos a buscar el 0.2, si esto es 0.5, 0.2 estará más o menos por aquí. Y 8, pues si esto es 10, el 8 estará más o menos por aquí. Entonces la unión de estos dos puntos aquí es donde estaría esa primera muestra, ¿vale? De 0.2 y 8. La segunda sería 0.5 y 10.
Entonces 0.5 está aquí y 10 está aquí. Así que el puntito sería este de aquí. Luego vendría 1 y 18. Entonces si 20 está aquí, 18 estará por aquí y 1 está aquí, por lo tanto 1 y 18 será este puntito. Luego vendría 2,35 y 3,60. ¿Vale? 2,35, el 2 está aquí, el 30 y 40, 35 está por aquí. $2,35 y 3,60. ¿Vale? Entonces 60 está por aquí y el 3 pues por aquí. Este puntito. Bien, esos son nuestros 5 valores muestrales o 5 observaciones de la muestra. Y ven que hay una relación lineal entre ellas. Que hay un patrón de crecimiento. Bien, cuando este valor crece, la y, el valor de la y también crece. Bien, esto es una relación lineal positiva. Visualmente lo estamos viendo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por cierto, aquí los ejes, este sería X y este sería Y, ¿vale? Es decir, esta es la velocidad de reacción y esta es la concentración de glucogenosa. ¿Qué significa esto entonces? Que haya una relación lineal positiva aquí, que la velocidad de reacción aumenta linealmente con la concentración de glucogenasa. Entonces, en el inciso A, ¿qué nos piden? Nos piden, bueno, se puede deducir a partir de estos datos que la velocidad de reacción aumenta linealmente con la concentración de glucogenasa. Hemos visto que sí, visualmente. En caso afirmativo de la expresión matemática del modelo de ajuste. ¿Qué modelo es ese? Pues el modelo de regresión lineal que me dice exactamente cuál es la ecuación que representa esa relación lineal o ese patrón de relación lineal entre los datos. ¿Cómo hallamos el modelo de regresión? El modelo de regresión es una ecuación que pone a la variable dependiente y, que en este caso es la velocidad de reacción, en función de la variable independiente que sería la concentración. ¿Vale? Entonces, como es una regresión lineal simple, porque tenemos una variable dependiente y una única variable independiente, tendremos un intercepto y una pendiente. Estos son los dos parámetros que tenemos que hallar. ¿Bien? Este sería el intercepto y esta sería la pendiente de la recta. ¿Vale? El intercepto, ¿quién es? Pues cuando nosotros hacemos la recta, el intercepto es este valor donde la recta intercepta al eje Y, al eje vertical. Y la pendiente es el valor que me dice la inclinación de esa recta. Todas estas tendrían pendiente positiva y estas, por ejemplo, tendrían pendiente negativa, porque decrecen. Bien, en este caso sabemos que ese número va a ser positivo. Entonces, para hallar estas dos cosas, el intercepto y la pendiente, para poder tener ese modelo, esa ecuación, tenemos que hallar antes los estadísticos descriptivos y tenemos que hacer bastantes cálculos. Una forma de facilitar todos estos cálculos es hacer la siguiente tabla. Bien, vamos a dibujar una tabla. Como nosotros tenemos 5 observaciones, vamos a tener en esa tabla a esas 5 observaciones. Luego vemos si necesitamos más espacio, pero bueno, aquí vamos a poner a qué nos estamos refiriendo y luego aquí las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y una al final para sumar lo que obtenemos. Es decir, que esto nos sobra y esto nos sobra. Entonces vamos a dividir la tabla así. ¿Vale? Más o menos. ¿Y aquí qué vamos a poner? Aquí vamos a poner el número de la observación,
nosotros tenemos como tamaño muestral 5 observaciones. Bien, n es la letra que se suele usar para llamar al tamaño muestral. Tenemos 5 observaciones. Fíjense que en el enunciado tenemos 5 observaciones, 5 datos, 5 muestras, ¿vale? Y lo que voy a poner aquí es el número de la observación. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces luego voy a poner aquí xi y y. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos en la tabla para cada muestra, esta sería la muestra número 1 y igual a 1. Para cada muestra tenemos un valor de x y un valor de y. Entonces este sería x1, este sería y1, este sería x2 y este sería y2, ¿bien? Porque estamos en la segunda muestra, y igual a 2. Aquí estamos en la tercera muestra, y igual a 3, entonces este sería x3, y3, x4, y4, x5, y5. Y eso es lo que vamos a poner aquí, esos mismos valores, ¿vale? Que son 0.2 con 8, 0.5 con 10, 1, 18, 2, 35, 3 y 6. ¿Vale? Y a continuación, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner las xi al cuadrado y las y sub i al cuadrado. Y también xi por y sub i. Porque esto nos va a hacer falta para los cálculos que vamos a hacer. Entonces, para no liarnos, yo siempre recomiendo hacer este tipo de tablas. Bien, ¿qué significa esto? Lo que vamos a poner en esta columna son estos valores al cuadrado. Es decir, 0.2 al cuadrado es 0.04. Bien, entonces aquí ¿qué ponemos? 8 al cuadrado, que es 64. Y aquí ¿qué ponemos? xi por y sub i, es decir, 0.2 por 8, que es 1.6. Y lo mismo para las demás, ¿bien? 0.5 al cuadrado, 0.25, 10 al cuadrado, 100, 0.5 por 10, 5, 1 al cuadrado, 1, 18 al cuadrado, 324, 1 por 18, 18, 2 al cuadrado, 4, 35 al cuadrado, 1225, 35 por 2, 70, 3 al cuadrado, 9, bueno, aquí no es 6, perdón, es 60, ¿vale? 60 al cuadrado, 3600 y 60 por 3, 180, ¿vale? Y aquí abajo, ¿qué vamos a poner? Pues aquí abajo vamos a poner la suma, es decir, la suma de toda esta columna, que sería la suma de los xi, ¿bien? Esto sería sumatorio de xi, es sumar todos estos valores. 0.2 más 0.5 más 1 más 2 más 3. ¿Cuánto da eso? 6.7. 6.7, la suma de esta columna, que sería la suma de las i sub i, da 131. Esto sería la suma de las xi al cuadrado, que sería 14.29. Esta sería la suma de las i sub i al cuadrado, 5.313. Y esta sería la suma de esto, xi por i sub i, 274.6. Bien, entonces ya tenemos esto y nos faltaría hallar los estadísticos descriptivos para los cuales vamos a necesitar eso que acabamos de hacer en las tablas, ¿no? Estadísticos descriptivos. ¿Cuáles son? Los que hemos visto en clases anteriores, que son la media muestral, la varianza muestral y la covarianza muestral. ¿Vale? Entonces, la media muestral tendríamos que hallar la media de la x y la media de la y.
Las fórmulas de las medias, ¿cuáles son? Sumar todos los valores de las x, y desde i igual a 1 hasta n, dividido entre el total, entre n, y para la y sería sumar todos los valores de las y dividirlo entre el total. Bien, entonces, esta suma ya la tenemos calculada, por eso digo que hacer esta tabla tiene esa ventaja, porque ya tenemos aquí que esa suma, en el caso de las x, y, la suma es 6.7 y en el caso de las y, 131. Bien, entonces simplemente es poner aquí 6.7 entre 5, que es n, y aquí abajo sería 131, que es esa suma de las y, entre 5, que es n, y esto por un lado da 1.34 y este por el otro da 26.2. Entonces estas son las dos medias, ¿vale?, de la x y de la y. Para la varianza tenemos que utilizar la fórmula de la varianza. La varianza de la x es igual a sumatorio de xy al cuadrado dividido entre n menos la media de la x al cuadrado. Ahora, esto ya lo tenemos, que es 1.34, simplemente elevarlo al cuadrado. Y este sumatorio de las xy al cuadrado la tenemos en la tabla aquí. Sumatorio de xy al cuadrado es 14.29. Entonces sería 14.29 dividido entre 5 menos la media, que es 1.34, la media de la x, que está ahí arriba, al cuadrado. Bien. ¿Y esto cuánto da? Esto da 1.0624. Para la x, similar. La fórmula sería poniendo aquí el sumatorio de las y sub i al cuadrado entre n, y ahora restamos la media de la y elevada al cuadrado. Bien, esto es este valor que está aquí elevado al cuadrado, y esto lo tenemos en la tabla anterior aquí, que es 5.313. Entonces, 5.313 entre 5 menos 26.2 al cuadrado. Esto es 376.18. Bien, entonces ya tenemos las varianzas de la x y de la y. Y faltaría la covarianza. La covarianza muestral, que la fórmula es la siguiente. Sería el sumatorio de las xy por las y sub i entre n, esto es desde i igual a 1 hasta n, menos el producto de las dos medias, de la x y de la y. Entonces, esto lo tenemos aquí, es el producto de esas dos medias, y esto también lo tenemos calculado en la tabla. Bien, 274.6. Entonces es 274.6 dividido entre 5 menos 35.108. Y esto es igual a 19.812. Bien, entonces aquí ya hemos calculado la covarianza. Y con todo esto es que vamos a calcular los coeficientes a y b de la recta de regresión. La recta de regresión es igual a y igual a más bx, bien, donde este y este se calculan de la siguiente manera. Bien, vamos a empezar por b, que es la pendiente. El valor de la pendiente es igual a la covarianza SXY dividido entre la varianza de la x. Esto es igual, como la covarianza es igual a 19.812 y la varianza de la x es 1.0624, esto es aproximadamente igual a 18.65. Bien, y ahí tenemos ya la pendiente de esa recta de regresión. Y ahora vendría el intercepto. El intercepto tenemos que utilizar esta ecuación que nos dice que esto es igual a la media de la y menos el b que acabamos de calcular. Bien, entonces si esto es estimado, aquí pondríamos estimado y estimado con gorrito. Y esto multiplicado por la media de la x.
Bien, es decir, que simplemente sustituir esto aquí y sustituir también los valores de las medias que ya habíamos calculado. Entonces esto es 26.2 menos 18.65 por 1.34. Y esto es aproximadamente igual a 1.21. Entonces, como ya tenemos el intercepto y la pendiente, bien, este sería la pendiente y este sería el intercepto, ya podemos formular la recta de regresión, es decir, la ecuación de esa recta de regresión, que sería y igual a el intercepto, que es 1.21, más 18.65 por x. Bien, esa sería la recta de regresión, o la ecuación o el modelo de la recta de regresión. Bien, ¿qué vemos aquí? Lo que había dicho antes, que la pendiente tenía que dar positiva porque la relación lineal que estábamos viendo es creciente, es positiva. Bien, entonces este número iba a ser positivo. Y este valor es el intercepto, es donde esa recta de regresión intercepta al eje vertical, al eje Y. Bien, y ahora para el inciso B, porque todo esto que hemos hecho es el inciso A, nos dicen, si una de las muestras le hubiésemos aplicado una concentración de 2.5 milimoles por litro, bien, esta es la concentración de glucogenasa, 2.5, ¿cuál habría sido la velocidad de reacción? Como nosotros hemos puesto la velocidad de reacción, que es la variable dependiente, en función de esta variable independiente, que es la concentración de glucogenasa, simplemente es sustituir ese valor de x, 2.5, y calcular cuál es la y, es decir, cuál es la velocidad de reacción en función de esa concentración de glucogenasa que nos están diciendo. ¿Bien? Simplemente sustituyendo en la ecuación, porque la ecuación nos plantea que tenemos ya un modelo donde si sustituimos la x obtenemos la y. Y luego nos preguntan si es fiable esta predicción. Vale, primero vamos a sustituir los valores. Nosotros tenemos que la ecuación es y igual a 1.21 más 18.65 por x. Bien, entonces sustituimos el valor de la x aquí, que es 2.5. Multiplicamos y sumamos y nos da que y es igual a 47.84. Entonces, esta sería la predicción, es decir, esta sería la velocidad de reacción para una concentración de glucogenasa igual a 2.5. Bien, ahora nos preguntan, ¿es fiable esta predicción? Aquí estamos haciendo una predicción de una muestra nueva que no habíamos visto antes, que es esta. Bien, este es el valor predicho para este valor de la x. Y nos dicen, ¿es fiable? ¿Cómo sabemos si es fiable? Pues, por ejemplo, podemos ver si el coeficiente de correlación es alto. Entonces, este modelo va a ser fiable si esa correlación es muy fuerte. Y además también podemos calcular el R cuadrado, que sabemos que en regresión lineal simple es el cuadrado de ese coeficiente de correlación. Bien, es decir, vamos a calcular por un lado el coeficiente de correlación lineal, que es el siguiente, es igual a la covarianza dividida entre el producto de las dos desviaciones típicas, ¿bien? Y cada desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza que hemos calculado en el inciso anterior. Por lo tanto, que tenemos aquí arriba, tenemos 19.812, que es el valor de la covarianza, mírenlo aquí, y luego tenemos que calcular el producto entre las dos desviaciones típicas, y como esto es la varianza, pues las desviaciones típicas serán las raíces cuadradas de estos dos valores. Por lo tanto, aquí vendría raíz cuadrada de 1.0624 por raíz cuadrada de 376.18. Y esto es 0.99, que es un valor muy alto, porque recuerden que el coeficiente de correlación
siempre toma valores entre -1 y 1. Bien, si está cerca de -1 es muy fuerte pero es negativa. Si está cerca de 1 es muy fuerte y es positiva. Por lo tanto, esta correlación es positiva, pero además es muy fuerte porque está muy cerca de 1. Bien, una dependencia lineal positiva fuerte. Dependencia lineal positiva fuerte. ¿Vale? Eso nos quiere decir que este modelo muy probablemente está bien expresado, es muy fiable. Pero una manera de expresarlo numéricamente es calculando el coeficiente de determinación, que también lo vimos en clase, r cuadrado, que es igual, en regresión lineal simple, al cuadrado del coeficiente de correlación que acabamos de calcular. Entonces esto es 0.99 al cuadrado, que es 0.98. Bien, es decir, esto en porcentaje sería un 98%. ¿Qué indica este coeficiente de correlación? Recuerden que indica el porcentaje de variabilidad explicada por este modelo que acabamos de hallar. Entonces a mí me conviene que sea lo más alto posible, bien, para que ese modelo realmente explique todo lo posible o lo mayor posible de esa variabilidad que hay en los datos. Bien, entonces este sería el porcentaje de variabilidad explicada por el modelo, y como es alta, ¿qué podemos decir? Que este modelo es fiable. Y por tanto, cualquier predicción que nosotros hagamos, esto es una predicción que nosotros acabamos de hacer en base a este valor de la X, pues cualquier predicción que hagamos con este modelo también va a ser fiable, y esto contesta a la pregunta.